Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Patricia Álvarez Olvera y mi número de matrícula es MX007653. La materia que nos ocupa es literatura 1. Hoy a través de este medio expondré sobre lo que es la literatura, los tipos de literatura que hay y la evolución y la diferencia que existen en los diferentes periodos literarios en la historia. Según la Real Academia Española, la literatura se podría definir como la vía artística que se expresa mediante el lenguaje escrito o relatado. La literatura nos brinda conocimientos, sentimientos y emociones y entretenimiento. Los tipos de literatura se clasifican en tres grandes géneros. Uno es el narrativo, que relata historias reales o ficticias o la combinación de ambas. El lírico o poético, que tiene textos escritos en verso e inspiran sentimientos y emociones. Y el dramático, que es representado por actores frente a un público en un escenario. En cuanto a los periodos literarios a través de la historia, según los textos clásicos medievales, está la época clásica y la Edad Media. En el siglo de oro está la época del Renacimiento y por consiguiente el siglo de oro. En los tiempos modernos está la literatura moderna y la ilustración. Y por último, en los textos contemporáneos está la época de la literatura contemporánea y el boom literario. De acuerdo al tiempo que tengo, expresaré brevemente algunas de las características. En la época clásica, este se considera como el principio de la literatura y el arte estaba relacionado con los dioses. Su obra representativa es la Odisea, o puede ser la Odisea. En la Edad Media es una religión monoteísta y surgen los cantares de gesta difundidos a través de los juglares. Su obra representativa, el Cantar del Miocid. En el Renacimiento, la razón ahora es lo más importante, además de que hubo inventos como la imprenta que evolucionó la lectura. Su obra más representativa es la Divina Comedia. En el siglo de oro, los tres géneros literarios cobran importancia. Obra Don Quijote de la Mancha. En la literatura moderna se caracteriza porque es un conjunto de textos literarios de la época contemporánea. Su obra Romeo y Julieta. En la ilustración, también conocida como siglo de las luces, surgen el romanticismo, el realismo, el naturalismo, etc. Su obra más representativa, Los Miserables. En la literatura contemporánea existen obras relevantes escritas durante los siglos XX y XXI y sus temas principales son la política. Su obra podría ser la Metamorfosis. Finalmente, el boom literario. Las obras abordan temas políticos y utilizan escenarios rurales. Su obra más representativa puede ser Cien años de soledad. A manera de conclusión y de acuerdo a lo aprendido, debo decir que la literatura ha sufrido diferentes cambios de acuerdo a las diferentes épocas. Y considero que la literatura es muy importante, ya que esta nos brinda muchos conocimientos que nos enriquecen en la cultura y en nuestro ámbito profesional, además de que nos brindan entretenimiento. Por último, quiero agradecer la oportunidad de haber aprendido en esta materia. Muchas gracias y buenas noches.